Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Les tenemos una historia aterradora. Les aseguro que los dejará pensando en si quieren jugar un juego. Los invitamos a suscribirse, a ser parte de esta gran familia, a escuchar esta historia, a respirar el miedo. Comenzamos. Hugo y amigos de Pueblos y Leyendas, les voy a contar lo que sin duda es la historia más triste y aterradora que he vivido. Se los mando de forma anónima porque toca temas delicados, aunque ya les he contado en otras ocasiones experiencias con mi nombre. El lunes 8 de enero de 2024, después de 20 años, nos reunimos Luis, Aldo, Elías, Lucy y yo. Aarón se quitó la vida. Fue la noticia que nos dio Lucy mediante la llamada telefónica que nos hizo. De alguna manera se las había arreglado para conseguir el teléfono de todos. Cabe aclarar que en los tiempos en los que se desarrolla esta historia, los teléfonos celulares aún no estaban al alcance de todos. Por estas razones que el encuentro o los reencuentros con mis compañeros de secundaria eran más complicados. Pero Lucy se había encargado de encontrar y de reunir a los integrantes de aquel viernes 19 de diciembre de 2003. De aquel fatídico viernes. Eran alrededor de las 8 de la mañana del lunes 8 de enero, cuando Lucy me llamó. La verdad, yo jamás contesto llamadas de números desconocidos, así que la primera ocasión que entró la llamada la rechacé. Tengo un dicho: si es importante, volverán a llamar. Y así fue. Cuando respondí la segunda ocasión, la voz al otro lado del teléfono dijo: Vic, ¿eres tú? Soy Lucy, de la secundaria, la esposa de Aarón. Tenía años sin saber de ella, al menos 15. En el momento en que supe quién era, un frío me erizó la piel, y como si supiera lo que venía, solo pude decir: ¿Cómo está Aarón? Ella quedó un momento en silencio y me dijo: ayer se quitó la vida. Yo me quedé helado. Algo en mí lo sabía. En el momento que supe quién estaba al otro lado de la línea, es como si nada tuviera que decirse ya. Lucy me comentó que estarían velando a Aarón todo el día lunes en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Ese día me apuré a realizar algunas actividades y alrededor de las 3 de la tarde me dirigí hacia dicha funeraria. Al llegar, ya estaban ahí Luis, Aldo, Elías, todos acompañando a Lucy. Lo primero que noté al llegar fue que los cirios estaban apagados. La caja estaba cerrada. Pregunté por qué, y Lucy me dijo que los cirios no encendían. Los prendían, y al poco rato se apagaban. Y así todas las ocasiones que intentaron hacerlo. Del ataúd me dijo que no era el momento, pero que mañana, después de cremarlo y dejar sus cenizas en la cripta, quería que fuéramos a su casa para hablar de lo ocurrido. Todos asentimos con la cabeza, pues sabíamos que era inevitable esa conversación. Ya entrada la madrugada, alrededor de las 2, salimos los 5 a fumar un cigarro. Todo estaba transcurriendo normal. En la funeraria era el único difunto velándose. A esa hora ya éramos pocos los allegados a Aarón, por lo que solo nosotros 5 estábamos en la calle. La verdad, yo siempre he tratado de dar un poco de paz a través de la risa en los velorios o funerales. Quizás es un mecanismo de defensa.
pero siempre digo uno que otro chiste que termina en risas ahogadas de los presentes. Quizá en medio de tanto dolor, una risa es un descanso para el alma. Estábamos los 5, como les había comentado, fumando. No recuerdo qué comentario hice que todos, hasta Lucy, no pudieron contener la risa. Estábamos en eso cuando escuchamos que alguien más se reía al otro lado de la banqueta, oculto detrás de unos árboles, pero dentro de una reja que delimita una clínica del IMSS al otro lado de la calle. Alguien o algo se reía a la par de nosotros. Como por instinto, todos volteamos a ver, y ahí, oculto entre las sombras, nos miraba fijamente un hombre de negro, inmóvil, viendo hacia nosotros. Nuestro breve momento de paz terminó, y esa sonrisa macabra se burlaba de nosotros. De un momento a otro se ocultó totalmente en las sombras, y simplemente desapareció ante nuestra mirada incrédula. Estábamos atónitos, pero nosotros sabíamos bien de quién se trataba, y sabíamos que solo fue a burlarse y mostrarnos que fue él quien se llevó a Aaron. Les cuento los hechos. Era la mañana del jueves 18 de diciembre del año 2003, hace exactamente 20 años, cuando 5 compañeros y yo platicábamos de cosas sobrenaturales durante la hora del receso. Cursábamos el tercer año de secundaria, y estando escasos 2 días de terminar el periodo escolar y sabiendo que a Aarón lo cambiarían de escuela, nos sugirió la idea de jugar a la Ouija. Tener una historia en común para recordar si es que algún día volvíamos a encontrarnos. Nos dimos a la tarea de investigar con conocidos acerca de esto, y acordamos que al otro día recabaríamos la información para conseguir lo necesario. Así lo hicimos. El día viernes a la hora del receso se dijeron bastantes cosas, tales como poner velas negras en las 4 esquinas de la tabla, poner un vaso con agua, un plato con sal, incluso sellar la tabla con la sangre de los participantes. Bastaba con pincharte un dedo y poner un poco de sangre sobre la tabla. Al terminar la escuela nos reunimos, fuimos a comprar la tabla y los demás ingredientes que ocuparíamos. Solo faltaba el lugar. Fue entonces cuando Elías, quien es uno de los que estábamos reunidos, nos propuso meternos a una construcción que estaba en obra negra. Se encontraba a espaldas de su casa, y sería sencillo entrar sin que nadie se diera cuenta. Nos pareció una idea genial. Nos pusimos en marcha para hacerlo. Cuando estuvimos dentro, buscamos el lugar más oculto tanto de las personas que pudieran ver el resplandor de las velas, así como de la luz del día. Era una tarde soleada. Nosotros, sumidos en la oscuridad de aquella construcción, comenzamos a instalar todo para aquella sesión extraordinaria. Pusimos las velas y las encendimos. Luego el agua, la sal y, por supuesto, la fabulosa idea de la sangre. Aarón y Luis eran los más entusiastas por el tema, así que ellos decidieron ser quienes sujetarían el señalador. Lucy, Elías, Aldo y yo formaríamos alrededor de ellos una especie de cuadro, sujetándonos de las manos. Entonces empezaron las preguntas. ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Quieres jugar? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Al-Rastab, deletreó el puntero. Todos nos mirábamos extrañados mientras Aarón solo se reía. Él siempre fue muy escéptico de estos temas y decía que cómo podíamos creer en eso, que luego se dio cuenta que Luis era quien manipulaba el señalador. Pero a decir por la expresión de Luis, no era nada de eso. A medida que las preguntas avanzaban, nos enteramos que el ente que estaba con nosotros
Se trataba de un brujo que murió en la hoguera en 1750 en Arabia Saudita. Su nombre era Al-Rastab. Llegó un momento en que este ente nos dijo que podía hacer que cualquiera de nosotros pudiera gozar de lujos, de todo lo que siempre quisimos. Aarón, queriendo quedar como alguien incrédulo, dijo en voz alta: «Te cambio todo lo que alguien puede desear por lo que tú quieras». En ese momento la tabla señaló la palabra 20 años. Responde. Aarón señaló la palabra sí. En ese momento, un trueno espeluznante retumbó por todo el lugar. Todos saltamos. Nos asustaron. Pero yo detecté algo más en aquella penumbra que apenas se alumbraba por las tenues luces de las velas. Algo más nos acompañaba ahí. Algo más había llegado para no irse jamás. En ese momento terminó la sesión, y cuando salimos de la casa caía una tormenta realmente fuerte. Recuerdo que toda esa noche llovió. Llegaron las vacaciones. Todo fue en orden. Al regresar a la escuela, Aarón, como ya sabíamos, no regresó. Unos meses después me enteré que el papá de Aarón encontró un trabajo bastante bueno en el gobierno, con un salario genial y unas prestaciones de lujo. Obviamente a Aarón le convino esto, ya que si bien nunca careció de cosas, ahora podía tener muchas de las cosas que antes no se le permitían. Gracias a este empleo, su padre pudo poner varios negocios del giro ferretero. Vivían ahora desahogadamente. 4 años después aproximadamente, el padre de Aarón enfermó. Murió dejando los negocios a él y a su madre, aunque no tardaría mucho en heredar todo. 7 meses más tarde de la muerte de su padre, su madre falleció también. Dicen que de tristeza. Cuando él heredó todo de sus padres, su vida se convirtió en otra. Autos de lujo, casas, terrenos, lujos que siempre quiso, y así entre la opulencia se alejó de sus amigos para vivir una vida muy distinta a la que antes tenía. Solo mantuvo contacto con Lucy, con quien a la postre terminaría casado. No supimos nada de ellos hasta ahora, hasta la llamada de Lucy. La muerte de Aarón. Es verdad lo que dicen. Uno es escéptico hasta que empiezan a pasar las cosas extrañas. Y en ese caso Aarón pagó con su vida el haber jugado con lo oculto. Después del funeral de los restos de Aarón, los cuales fueron al mediodía, nos dirigimos a un departamento muy cerca del aeropuerto que Aarón y Lucy tenían junto a unos cuantos más que arrendaban como parte de sus tantos negocios. Nos acomodamos en una sala muy linda, de esas que son de medio círculo, muy cómoda. Lucy fue a la cocina y regresó con una cerveza para cada uno de los presentes. Pues bueno, amigos, es hora de hablar del elefante en la sala, dijo Lucy. Amigos, creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Lo que invocamos hace 20 años. Regresó a cobrar la deuda. Pero creo que todos lo sabíamos, ¿verdad? No creo que haya sido yo la única que soñó con ese ser en los últimos días, ¿o sí? Todos asentimos en ese momento. Y es que en lo personal, desde que se cumplieron los 20 años, yo había soñado no con ese ente, sino con ese día. Como si se empeñara en recordarme que había una deuda pendiente y que era hora de pagar. Aldo y Elías confirmaron que tenían un sueño recurrente de un personaje muy similar al que vimos fuera de la funeraria. En varias ocasiones, desde el día 18 de diciembre y hasta hace algunos días antes de la muerte de Aarón.
Luis, por su parte, dijo soñar al igual que yo, solo con ese día. Pero lo que ellos no sabían es que tanto Luis como yo vimos aquello esa tarde oculto en las sombras, hace 20 años. Voy a hacer un paréntesis para contarles un encuentro previo entre Luis y yo hace 10 años. Al salir de la secundaria, Luis entró al seminario para poder ordenarse como sacerdote y aproximadamente 7 u 8 años después recibió su orden sacerdotal. Durante ese tiempo yo me volví muy devoto de San Benito, el cual es un santo que se sabe que ayuda e intercede por sus fieles cuando se sienten en peligro del maligno. Luis y yo sabíamos que lo que habíamos dejado libre aquella noche estaría al acecho, pero solo él y yo lo sabíamos. Nosotros lo vimos, sentimos la maldad. Desde ese día, por la plática que tuve con Luis, ambos nos volvimos más susceptibles a los fenómenos paranormales, a ver cosas, sentir presencias. Incluso a mí, como se los platiqué en otro relato, se me llegaron a pegar entidades. Luis, por su parte, se sentía en todo momento acompañado de una presencia. Se le aparecía en sueños un hombre quemado, con ámpulas latentes que parecían explotar en cualquier momento. Eso al principio. Me contó que a medida que avanzaba el tiempo, no solo lo veía dormido, sino que empezaba a verlo reflejado en los espejos, detrás de él, como vigilando, sin hacer nada, solo ahí, inmóvil, viéndolo desde detrás de él. Quizás como fue Luis junto con Aarón quienes se encargaron de traerlo, por eso se manifestaba más con él que conmigo. Cuando me encontré con Luis, ya ordenado, le pedí que bendijera mi medalla de San Benito. Esta medalla, para quien no lo sabe, es un sacramental muy poderoso que te protege de la acción del maligno. Las letras que la componen forman parte de una poderosa oración para expulsar seres de bajo astral. Crux Sancti, Patris Benedicti, Crux Sacra, sit mi lux, non Draco, sit mi dux, vade retro Satana, non suade, mi, vana, sunt mala, qual ibas, ipse, venena vivas. La medalla tiene una oración y un ritual especial con la cual tiene que bendecirse, y obviamente la tiene que hacer un sacerdote ordenado. Luis lo hizo. Me di cuenta que él también la usaba. Algunos años atrás yo me había realizado un tatuaje de la cruz de San Benito sobre un pentagrama. Cuando Luis lo vio me preguntó: ¿de qué quieres esconderte? Y sonrió. ¿Tú sabes de qué?, le respondí. Ese día él me confesó que en la fe encontró escape a aquellos sueños, a aquellas visiones que lo aterraban, que en la oración encontró paz y que en bastante medida el escapar de eso fue gran motivo para dedicar su vida a la religión. Ese día cenamos juntos y no volvimos a vernos hasta ahora. Al estar todos juntos reunidos en el departamento de Lucy, ella nos contó todo acerca de esos últimos días de Aarón. Nos dijo que todo iba de maravilla. Nos dijo que desde que salimos de la secundaria, todo fue viento en popa para la familia de Aarón. Pero pasó algo extraño. A Aarón le salieron unas marcas extrañas en la espalda, como si se tratara de unas cicatrices provocadas por quemaduras de cigarro. No les dieron importancia. Él fue al dermatólogo y le dijeron que a veces la piel pierde pigmentación por problemas de estrés, pero que no era nada de cuidado. Pero, ¿qué estrés podría tener si su familia pasaba por el mejor momento? Como ustedes saben, dijo Lucy, yo seguí en contacto con Aarón.
No es para nada desconocido por ustedes que él y yo siempre nos sentimos atraídos el uno por el otro. Así que algunos meses después de que se fue, nos hicimos novios. Duramos algunos años de noviazgo y cuando ambos teníamos 20, nos casamos. Para este tiempo, Aarón ya era dueño de los negocios. Su papá murió cuando él recién había cumplido 18 años y su mamá murió 7 meses después. Tuvimos una gran ceremonia, una gran fiesta, pero siempre hubo algo raro. Jamás en presencia de Aarón se podía dejar encendida una vela. El día de nuestra boda ningún cirio prendió. En casa no podía prender veladoras, no podía poner ni una luz en el altar. Y ahora en el velorio, ustedes lo vieron. Las velas jamás se pudieron mantener encendidas, como si algo no quisiera que una luz brillara para él. Nunca pudimos ser papás. Lo intentamos y lo intentamos. Luego nos sometimos a estudios. Aarón era estéril. Después de algunos estudios, encontraron una condición muy extraña en él. Los conductos que se encargan de transportar los espermatozoides estaban bloqueados por cicatrices, como si hubiera sufrido de alguna enfermedad o recibido alguna lesión. Pero era una condición rara, dijo el médico. Las cicatrices eran en ambos testículos, muy grandes, demasiado. Absorbido por esa noticia, cambió muchísimo su forma de ser. Empezó a agarrar la fiesta, meterse en cosas más fuertes. Dejó de llegar a la casa y obviamente empezó a ser infiel conmigo. Yo nunca le reclamé nada. Yo le decía que no importaba, que lo amaba a él. Pero algo se rompió cuando recibió esa noticia. No sé, perder a sus padres tan joven, no poder ser papá, la responsabilidad de todo lo que tenía que dirigir. Todo terminó por consumirlo, y así fue que en agosto del año pasado, él y yo nos divorciamos. Es por eso que este departamento está amueblado. Aquí vine a vivir después de que me separé de él. Aguanté mucho, creo, pero es que de verdad lo amaba. Cuando nos separamos le bajó mucho a sus fiestas. Lo veía más tranquilo. Decía que perderme le abrió los ojos y que quería otra oportunidad. Yo le dije que seguiría viviendo en el departamento y que lo quería ver bien, pero que no regresaría a su lado hasta que no viera que de verdad estaba cambiando. Le extendí la mano con las llaves de su casa y me dijo: «No, quédatelas. Te aseguro que volverás a ocuparlas». Pasaron los meses y lo veía cada vez mejor. Incluso acudía a grupos de ayuda. Yo me sentía feliz. Creí que era la luz al final del túnel. Desafortunadamente no fue así. Llegó ese día. Llegó el 18 de diciembre.